Para confirmar todos estos supuestos de los beneficios de la agricultura ecológica en relación con el cambio climático, con la mitigación del cambio climático, nos hemos implicado en un proyecto de investigación financiado por la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el cual en este proyecto lo que se pretende pues son dos líneas fundamentales. Por un lado es hacer un balance energético, lo cual pues a través de una entrevista a los agricultores de la región, pues nos informan, le preguntamos sobre sobre los gastos que tienen en cuanto a consumo de combustibles, en cuanto a fertilizantes orgánicos que utilizan, en cuanto pues al manejo que están haciendo, o sea, qué gastos les supone al cabo del año en relación con los kilos que se produce por hectárea en la finca. Pues de esa forma vemos lo que es la eficiencia energética de este tipo de producción, y lo podemos comparar con otro tipo con la producción convencional, a ver si es mayor o menor eficiente en cuanto a ese consumo energético que se dice y que decimos desde la agricultura ecológica. Por otro lado, también lo que se está haciendo es un análisis de suelo para ver efectivamente la capacidad que tienen estos suelos, o sea, los suelos ricos en materia orgánica, de fijar, de si realmente hay una mayor fijación de carbono en este suelo. En este estudio partimos de la base que las fincas agrícolas tienen un doble comportamiento. Por un lado son fuente de emisión de gases de efecto invernadero y por otro lado son un sumidero de estos gases de efecto invernadero. Son fuentes de gases de efecto invernadero porque debido a las prácticas agrícolas hay un consumo energético, un consumo de combustibles fósiles, y todo este consumo da lugar pues a emisión de gases de efecto invernadero como puede ser por ejemplo el CO2. Entonces, por otro lado, es un sumidero de estos gases, ya que a través de la fotosíntesis de las plantas estos gases se fijan en forma de biomasa, y también el suelo, a través de la fijación del carbono como compuestos orgánicos, pues evita que este carbono pase a la atmósfera en forma de gases. En nuestro caso, en el caso de las fincas ecológicas, digamos que partimos con cierta ventaja con respecto a las fincas convencionales, porque bueno, pues es una agricultura de bajos insumos, es una agricultura que no requiere, que evita el uso de productos químicos de síntesis, tanto para la nutrición de las plantas, como son los fertilizantes químicos, como para la sanidad de las plantas, que son todos los plaguicidas, como para el control de hierbas, como los herbicidas. Por lo tanto, ya en cuanto a emisiones indirectas se refiere, es decir, la energía o el gasto energético que conlleva la fabricación de estos productos, nos estamos evitando todas esas emisiones indirectas en la fabricación. Y por otro lado, pues toda la maquinaria que hace falta para la aplicación de todas estas prácticas, de todos estos productos, pues también nos estamos evitando todo este consumo de combustible. Por otro lado, en cuanto a la fijación de carbono, sobre todo en el suelo, pues la agricultura ecológica, la agricultura de conservación tiene una serie de prácticas que sin duda van a favorecer toda esta fijación de carbono en el suelo. Por un lado, toda la fertilización se hace mediante aportes orgánicos. El carbono orgánico puntual tampoco nos va a decir exactamente el carbono fijado, porque de todos los aportes orgánicos hay parte del carbono que se pierde rápidamente, todo el carbono lábil, que se degrada rápidamente por los microorganismos, y este sí pasa a la atmósfera y contribuye al efecto invernadero, pero hay gran parte de este carbono orgánico que podemos aplicar mediante compost, mediante estiércol o mediante restos vegetales, que es más estable, que puede unirse con determinados compuestos minerales como arcillas, y que se va a quedar en el stock de carbono en el suelo, evitando así que pase a la atmósfera y contribuya al cambio climático. Otra de las prácticas interesantes para contribuir a esta disminución en la emisión de gases de efecto invernadero es el mínimo laboreo o el reducido laboreo que se practica en la agricultura ecológica, ya que pues la materia orgánica, cuando labramos, al introducir oxígeno en el suelo, pues estamos acelerando todos los procesos de degradación de la materia orgánica y haciendo que todo este carbono pues pase a la atmósfera. Es como el ejemplo que siempre pongo, como cuando abres la puerta del horno, entra el oxígeno y se aviva el fuego, como cuando le damos aire al fuego y se aviva, pues igual, cuando removemos la tierra estamos inyectando oxígeno y estamos degradando la materia orgánica y haciendo que se emita el carbono en forma de CO2. Entonces, bueno, ya hemos visto los aportes orgánicos, lo importante que es para fijar carbono en el suelo,
el mínimo laboreo para evitar que el carbono en el suelo se oxide y pase a la atmósfera. Luego, como podemos ver en esta finca, pues hay una serie de prácticas como son las cubiertas vegetales, que evitan por un lado la erosión del suelo, que se degrade y que todo ese stock de carbono pues esté fijado y esté permanente, y por otro lado son plantas que a su vez están fijando carbono mediante la fotosíntesis. Eso tanto las cubiertas vegetales como los setos, que aquí podemos ver un seto también muy bueno de níspero, pues a la vez están fijando carbono y están evitando la erosión del suelo. Por otro lado, también podemos observar pues cómo las prácticas en agricultura ecológica de agroforestación, que consiste pues en introducir árboles silvestres o árboles naturales entre el cultivo intercalado, pues también van a tener una función importante a la hora de fijar carbono. También, por ejemplo, pues las rotaciones a larga distancia, a largo plazo, pues contribuyen a aumentar la biomasa en el suelo, y esta contribución de este aumento de biomasa pues se traduce en aumento de carbono en el suelo. Luego, pues sin duda, la agricultura ecológica, entendida como de una perspectiva agroecológica, también va a contribuir en el sentido de que se basa en productos locales distribuidos en comercios locales. Entonces, de nada sirve tener una agricultura ecológica pues que haga todas estas prácticas beneficiosas para fijar CO2 o para reducir la emisión de gases de efecto invernadero si luego el producto lo vamos a transportar a largas distancias. Para el análisis de carbono en el suelo, lo que hemos hecho ha sido tomar una serie de muestras en distintos puntos de la parcela y mediante calcinación obtener el porcentaje de carbono orgánico total que hay en el suelo. Entonces, bueno, pues cogiendo la muestra, secándola, metiéndola en una estufa a más de 500 grados y viendo la diferencia de peso antes y después, pues obtenemos la cantidad del porcentaje de carbono orgánico. Repitiendo el proceso con un suelo que no, de la misma finca pero que no esté en cultivo, podemos obtener la diferencia o el porcentaje de carbono orgánico que se debe al cultivo durante los años que está. En cuanto a los resultados, que de momento son provisionales, pues sí que hemos podido detectar, en cuanto a las emisiones, que las fincas pueden llegar a ser hasta un 50% más eficientes que las fincas convencionales, y sobre todo pues es por esto, por la poca cantidad de combustible que utilizan en las prácticas agrícolas y la poca cantidad de energía. Y en cuanto a la fijación por parte de los suelos, pues sí que hemos visto que la gran cantidad de materia orgánica que se le aplica pues está contribuyendo de una manera significativa a aumentar el carbono orgánico en el suelo y por lo tanto evitando que este pase a la atmósfera en forma de CO2. Y pues podemos tener valores que rondan entre la tonelada o las 2 toneladas de CO2 por hectárea y año. Son datos que bueno, en este proceso, en este estado, momento del proyecto, pues nos indican la importancia que tiene un buen cuidado del suelo, un buen manejo y todo lo que conlleva pues las prácticas de agricultura ecológica.